Un miércoles más de grabación, otro miércoles para platicar sobre política. Hemos estado leyendo los comentarios que nos han dejado en Facebook, en YouTube. Se agradecen los buenos comentarios, también las críticas. Creo que este programa lo que busca es platicar sobre lo que nos interesa, lo que le interesa a mucha gente y que podamos aportar un poquito de valor, ¿no? Otra vez me acompaña Héctor Zuno, buen amigo. Ya me lo presento, el genio de las encuestas, como lo definí el miércoles pasado. Y hoy tenemos por primera vez una invitada especial, una invitada a la que aprecio, a la que respeto, una profesional de la consultoría política. Aquí la tengo a un lado en la computadora, Gabriela Avendaño, venezolana, pero que ya es ciudadana del mundo, ¿no? Estuvo viviendo en Argentina, ha estado en diferentes países y pues creo que es un gusto tenerla hoy. Gaby, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? No, gracias a ustedes, saludos a todos ahí. Muchas gracias por la invitación. Mi Héctor. ¿Cómo están? Pues muy contento por este nuevo programa. Ya sería, yo creo, el tercero que llevamos y muy contento porque el día de hoy viene un tema muy bueno. Las primeras 2 semanas hablamos mucho sobre grilla muy específica de México, ¿no? Y el objetivo en realidad es platicar un poco sobre el análisis de la política, de la consultoría política, de la comunicación, y por ahí nos dejaron un comentario en YouTube de, oye, valdría la pena de que hablaran sobre las campañas, qué es lo que viene, las redes sociales, sobre todo ahorita en tiempos de coronavirus, y precisamente ese es el tema, ¿no? Hablar sobre los nuevos retos de la comunicación política, tanto en lo profesional como desde lo académico, ¿no? Desde el área de estudios, y ese es precisamente el tema. El coronavirus nos ha obligado a cambiar, a replantearnos. Tú lo has platicado, de hacer encuestas de campo, ahora pasaste a hacer encuestas telefónicas, utilizar nuevos modelos tecnológicos, consultores que se dedicaban al territorio, hoy están pensando qué hacer, cómo replantear sus modelos de trabajo. Y hablo a modo personal, a título personal, también estoy replanteando mi modelo y precisamente el grabar estos videos cumplen con este objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que viene para la consultoría política? Y aquí me gustaría darle la palabra primero a Gaby para que nos platique cómo la ve, cómo lo ha vivido, cómo lo ha sentido y qué espera para los próximos meses. Gracias, Pat. ¿Qué es lo que se viene? Es completamente incierto incluso para la persona que más haya estudiado el tema de la comunicación, el tema de la gobernanza, porque es una pandemia que no tiene precedentes. No nos hemos enfrentado a una situación así hace muchísimo tiempo. Lo que se viene ahora son cambios de incertidumbre y la necesidad de empezar a saciar la sed de volver a sentir lo que ya no va a poder ser, ¿no? Como ese sentimiento de duelo que le va a quedar a cada ciudadano del mundo cuando vuelva a su trabajo, de la manera que tenga que volver, cuando vaya al colegio, cuando vaya a la universidad, cuando quiera empezar a hacer una familia, con todas esas cosas y protocolos que vamos a tener que implementar dentro de la ciudadanía para poder hacer frente a una pandemia que hoy por hoy no tiene cura, no tiene tampoco una vacuna, no hay una fecha estimada. O sea, lo que quiere decir es que nosotros vamos a empezar a crecer de nuevo con un virus que nos palmó la vida porque nos puso en pausa, y esa pausa hoy nos pone a reflexionar, nos pone a pensar qué es lo que de verdad vale y qué es lo que nosotros tenemos que considerar para poder reinventarnos. No solamente en la comunicación, hay muchas carreras que también van a tener que implementar otros sistemas de trabajo para poder aguantar, ¿no?, lo que va a ser la brecha económica. Héctor. Pues como dices tú, Pato, para todos, por ejemplo, para los consultores políticos como ustedes y como los encuestadores como nosotros, ha sido un reto impresionante. Nosotros veníamos realizando constantemente encuestas de campo y aquí en México, como tú sabrás y como muchos del auditorio sabrán, las elecciones son el próximo año a mitad del año, es decir, en el 2021. Un año antes empiezan las mediciones de campo. Constantemente, mes con mes, día a día, se empiezan a realizar. ¿Y qué nos cambia a nosotros como expertos en las encuestas? Nos cambia el método. Nosotros evolucionamos y, como bien dices tú, Pato, hay que evolucionar rápido como consultor, ya sea como encuestador o como consultor político, porque este tipo de coyunturas nos obliga a tener tecnología. Es decir, hoy ya no podemos nosotros como consultores nada más ser verbo y estar en el día a día con la persona. Tenemos que ver a través de este tipo de métodos como el que estamos llevando a cabo, es decir, reuniones donde podemos estar conectados a miles de kilómetros compartiendo ideas con nuestros clientes. Por ejemplo, tú que tienes varios clientes en otros estados, ¿de qué manera puedes estar en constante contacto y que no dependan de tu presencia física? Nosotros como encuestas podemos barrer
a toda una población en muy poco tiempo y nos ha permitido, pues obviamente, escalar en este negocio. Podríamos decir que la comunicación política tradicional la podemos dividir en tres áreas, ¿no? La parte territorial, que es la parte de salir a la calle, la parte de aire, de medios tradicionales de comunicación y la parte de redes sociales, ¿no? Las últimas elecciones, los últimos procesos electorales, nos hemos ido dando cuenta de que en este preciso momento no podemos salir a la calle, ni consultores ni políticos. Y he escuchado a algunos analistas, consultores que dicen, oye, pero esto va a pasar y vamos a volver a salir a la calle. Pero precisamente Gaby y los gobiernos nos hablan de una nueva normalidad en la que no sabemos si vamos a poder salir a saludarnos de mano, si nos vamos a volver a abrazar con nuestros amigos, si nos vamos a saludar de beso. Y si la política en la calle se hace saludando de mano, viendo los ojos, abrazando, dando un beso, entrando a la casa, a tomarte un café, a comerte un pan, como se acostumbra, pues tenemos que replantearnos. Y bien lo dice Gaby, una nueva normalidad. La gente lo pregunta y nos lo preguntamos nosotros, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? Pero esa normalidad, ¿cómo lo va a hacer? Vamos a tener otra vez conciertos, deportes, vamos a salir a antros, a bares. ¿Cuál va a ser esta nueva normalidad? Y partiendo de esa premisa, tenemos que pensar qué es lo que tienen que hacer los gobiernos, no para darnos la sensación de que hay una nueva forma de vida, sino para que nos sintamos lo más cómodos posibles y que no sea tan repentino, tan drástico este cambio que se da en un lapso de 2, 3, 4 o 5 meses, ¿no? Sí, así es. Y aparte de todo tenemos que pensar cómo vamos a hacer nosotros como consultores políticos para idear estrategias que sean efectivas en aire y en tierra, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Antes yo era de las que pensaba que siempre había que hacer cosas en tierra, reales, acciones concretas, para después elevarlas a aire, para después llevarlas a redes, para después contarle a la gente lo que estamos haciendo para no vivir del desgastado relato. Pero ahora no solo tenemos que hacer eso, y lo tenemos que hacer desde el aire, sino también tenemos que ser asesores y los que contienen a esos políticos que hoy por hoy, sobre todo en México, tienen una ansiedad tremenda de volver a salir a la calle porque se sienten que se les acaba el tiempo. Tenían una dinámica de hacer campañas electorales en México donde se adelantaban con mucho tiempo antes, bueno, Héctor lo dijo, con mediciones de anticipación, viendo cuál va a ser el cargo, temas de coyuntura política y además temas de los mismos partidos, cuando empiezan a seleccionarse dentro del mismo formato de partido. ¿Cómo contenemos nosotros como consultores políticos la nueva ansiedad de los políticos, que también van a pasar por un proceso diferente porque hay gente que viene de ser política toda la vida y le va a costar un montón lo que va a ser la nueva era? Y bueno, estamos también nosotros que leímos toda la vida que los manuales nos decían hay que hacer tierra, hay que mirar a los ojos, hay que hablarle a la gente, hay que decirle que hay que escucharlos, hay que saber lo que les pasa. Y ya eso no lo vamos a poder hacer. Quienes digan que vamos a volver a las canchas como antes nos están mintiendo de alguna manera, porque la vida, la cotidianidad nos está gritando que ya no va a ser igual, ¿no? Así que vamos a la nueva era, la nueva comunicación, que se va a reinventar completamente a lo que veníamos estado acostumbrados. Y el tema es cómo lo hacemos y cómo nos reinventamos. Porque si nosotros ahorita revisamos los manuales de comunicación política, vamos a una librería, buscamos cualquier libro de campañas, revisamos en internet, vemos videos, recurrimos a los cursos, a las maestrías que hemos tomado, pues todas tienen más o menos un manual de qué hay que hacer en la calle y de cómo llevar una campaña. Pero las campañas van a cambiar drásticamente y la comunicación de gobierno va a cambiar drásticamente. Entonces, desde la academia, y por eso lo planteaba como dos vías, desde lo profesional y desde lo académico, tenemos que generar nueva ciencia, nuevos contenidos, nuevos libros, nuevos manuales que nos permitan ver en esta nueva normalidad, en esta nueva realidad, qué es lo que tenemos que hacer para seguir acercando al político al ciudadano y seguir combatiendo esta desafección del ciudadano hacia lo político. Sí, definitivamente, como dices tú, nuevo todo, nuevos enfoques. El político tiene que pensar hoy en día, y tú lo sabes, ya como millennial. La forma de llegarle al ciudadano ya no nada más va a depender de llegar a la casa de la señora, a tocar la puerta, a darle su vaso, a darle su souvenir, como siempre se manejaba, sino que ahora va a tener que pensar en de qué manera yo me meto en la vida del ciudadano en el día a día. Este tema se había venido trabajando desde mucho tiempo atrás, pero había políticos, como bien dice Gaby, que son de la antigua escuela y que estaban muy renuentes a querer cambiar sus métodos. ¿Por qué? Porque eran personas que habían ganado campañas haciendo
únicamente tierra. Y en aire, si es que hacían aire, se iban a tele, ¿verdad? No se iban mucho a redes sociales. Y hoy a muchos de nuestros clientes y muchos de los seguidores que hemos ido consiguiendo es únicamente por redes sociales, no los conocemos. Y muchos políticos van a conectar con el ciudadano sin necesidad de que se paran en frente de la casa del ciudadano. Yo lo decía hace unos meses en una conferencia, que mi edad en lo personal me había ayudado a abrir puertas, pero también me había cerrado otras. ¿Por qué me había cerrado puertas? Porque imagínate llegar con un alcalde, con un diputado, un senador, a ofrecer servicios y que te digan, oye, pues tú tienes 21, 22, 23, 24 años. ¿Qué me va a venir a decir un chavo recién graduado de la política? Si cuando tú naciste yo ya había ganado 1 o 2 elecciones, yo ya era un experto, un gurú de este tema, ¿no? Pero por el otro lado, la edad se ha convertido también en una fortaleza. ¿Por qué? Porque hoy los políticos, si quieren hacer las cosas diferentes, los políticos que creen que todo se hace en redes sociales, que todo se hace en lo digital, que todo se hace con internet, te buscan. ¿Por qué? Porque piensan que un chavo es experto en internet. Porque hoy los millennials definen las elecciones, o eso es lo que han querido hacernos creer, ¿no? Entonces son dos perspectivas muy diferentes entre los políticos tradicionales que se van a meter en problemas si no quieren cambiar sus métodos de acercamiento con la sociedad, y por el otro lado, unos políticos quizás más echados para adelante, con la intención de hacer las cosas de otra manera, que buscan gente con un perfil diferente, con otro tipo de preparación, que dicen, bueno, hay que adaptarnos a los nuevos modelos. Y estos modelos, como bien lo dices, son en redes sociales, son en medios alternativos, son con herramientas tecnológicas. Si el estudio no se puede hacer en la calle, lo hacemos a través de redes sociales. Entonces tenemos que analizar como esas dos visiones, y que los políticos, quieran o no, el que se quiera mantener vigente, tiene que cambiar. Ese es un hecho. Y el que rechace el cambio se va a quedar muy atrás, se va a quedar obsoleto, y va a ser muy complicado salir adelante. Así es. Igual el desafío para quienes hacemos estrategia digital o para quienes dirigimos parte de la comunicación diaria de un candidato, de un político, un gobernador, de un diputado o diputada, ya nos costaba muchísimo llamar la atención de la gente en redes sociales, porque la gente hoy no quiere ver política. Ahora les va a costar muchísimo más que el impacto visual que recibimos todos los días a través de un aparato capte nuestra atención en un segundo, y la atención de saber si de verdad ese político va a hacer una acción que me resolucione la vida o que me la haga un poco más cómoda, más llevadera, más fácil. Porque, a ver, el mundo ya venía convulsionado antes del coronavirus. Ya teníamos crisis, ya teníamos sistemas de salud que no funcionaban, teníamos políticas públicas que no se ejecutaban, había corrupción, habían escándalos, habían políticos que no estaban escuchando a la gente. Lo vivíamos en México, lo vivíamos en Argentina, lo vivimos en Venezuela de una manera mucho más grave y más dolorosa, ¿no? Pero ya el mundo estaba convulsionado antes del coronavirus, y ahora llega el coronavirus a ponernos en jaque a todos y a hacernos ver que el mundo no era tan moderno en algunos lados como lo creíamos, y que no teníamos cosas tan resueltas en otros lados que pensamos que dejamos atrás. Los políticos aparte tienen la sensación de que necesitan estar, y que con contratar a un consultor ya el trabajo está hecho en un 70%. Y como que su trabajo y su rol está como más de acompañar y de ser el candidato, sí, porque nosotros nos acostumbramos a decirles a ellos, usted solamente ocúpese de ser candidato y nosotros nos ocupamos de organizar esto. Ahora no va a alcanzar con ese tipo de organización. Ahora vamos a tener que reinventarnos nosotros creativamente. Y sobre todo vamos a tratar de ver cómo vamos a hacer con los pocos recursos que tenemos, porque la política ya no va a pagar como pagaba antes. Y ya no va a poder darse el lujo de hacer los gastos que hacía antes. Lo vemos a veces ahora, están repartiendo despensas en otros lados y la gente no le gusta el producto que le das. Porque nosotros capaz no llegamos a ser conscientes de que nos vamos a encontrar con una crisis económica que nos va a comer a todos, y sobre todo va a golpear muchísimo a Latinoamérica, quienes más o menos se venían estabilizando dentro de sus tormentosos políticos y líderes, y sobre todo gobiernos, ¿no? Y operativamente también se va a dar un cambio drástico. Quienes estaban acostumbrados a volar 5 o 6 veces a la semana, quienes estaban acostumbrados a vivirse en aeropuertos, en las carreteras, pues hoy no podemos volar. Y si tienes un cliente en otro país, ¿cómo lo vas a atender?
Hay gente que dice, oye, yo no creo en Zoom porque me pueden robar la información o porque me pueden hackear. Entonces, operativamente, desde la consultoría, vamos a tener que buscar nuevos mecanismos de trabajo, de cómo mantener el contacto con los clientes si esta dinámica de movilidad se va a complicar, ¿no? Ya no va a ser tan fácil incluso moverte no quiero decir de un país a otro país, de un continente a otro continente, quizás de ciudad a ciudad no va a ser lo mismo y nos vamos a tener que adaptar. Y precisamente en esa adaptación voy a cambiar un poquito de tema, porque lo he platicado con Gaby, lo he platicado con algunos otros consultores jóvenes, el tema del papel de los nuevos consultores políticos. Es muy claro que hay 2 o 3 generaciones, las estrellas, los gurús y quienes vienen como consultores revelaciones, ¿no? Mostrando cosas nuevas, diferentes, que trabajan a la par con estas personas que ya son de mucho prestigio y que hoy también estamos obligados todos a reinventarnos. Que yo les pongo sobre la mesa este tema. ¿Cuál es el nuevo papel del consultor joven, del consultor nuevo, el que apenas va arrancando en esta transformación? Para mí, en lo particular, Pato, y eso lo he venido trabajando desde hace unos 4 o 5 años, es tecnología, tecnología, tecnología. Todo tiene que ver con la capacidad que tienes tú de las prácticas que sí funcionan, que son prácticas que de la comunicación política de hace 20, 30 años, que bien empleadas hoy en día con tecnología. Y obviamente, en mi punto de vista, otro punto es la microsegmentación. Es decir, hoy en día ya no puedes ver a las sociedades en masa. Hoy tienes que atacar por segmentos de la población específicos, ya sea por afinidad de intereses o por segmentos de la población en clases socioeconómicas que están en conglomerados. Te platico brevemente. Nosotros, cuando hacemos las encuestas, hay veces que nosotros levantamos a toda una población y nos damos cuenta que hay grandes diferencias adentro de las poblaciones. Es decir, no podemos ver a toda una población de una ciudad pensando de la misma forma. Y lo que nos ha permitido la tecnología es poder microsegmentar, oye, vamos a encontrar únicamente cómo piensan los empresarios, cómo piensan los jóvenes, cómo piensan las amas de casa, cómo piensa la zona sur, zona centro y zona norte de una ciudad en particular. ¿Por qué? Porque les duelen cosas diferentes. Y yo creo que eso ha venido a reinventar al consultor político desde mi punto de vista, que yo me dedico a las encuestas. Porque antes creíamos que todos una población era homogénea y hoy se puede perfectamente desagregar y darle a cada ciudadano lo que quiere en temas de comunicación. ¿Tú qué opinas, Gaby? Sí, yo creo que hay un encuestador y un consultor muy prestigioso también en Argentina que se llama Pablo Nopov y él habla del primer metro cuadrado, ¿no? De cómo nosotros empezamos a tener necesidades desde nuestra perspectiva, cómo siempre desde las plataformas digitales te nacen nuevas necesidades y no lo sabías. Te nacen nuevas ambiciones, nuevos sueños, nuevas perspectivas. A veces, no sé, las generaciones anteriores crecieron viendo a su papá, una figura con quien soñaban y querían ser a través de la televisión. Ahora ves, no sé, niños que quieren ser youtubers porque son fanáticos de ciertos seguidores. O sea, todo empieza a evolucionar y empieza a cambiar. Los nuevos consultores, la nueva generación de consultores viene tuvo que enfrentar no mejores ni peores retos, pero sí distintos. Nos enfrentamos a que venimos a relevar ciertos lugares o también venimos a ser compañeros de nuestros propios creadores, jefes o esas personas con las que empezamos a trabajar desde muy jóvenes y que tuvieron la confianza. Hablo en mi caso particular, yo trabajo con Daniel Iboscus hace 5 años en la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Ya cuando comencé con él ya era politóloga, pero me especialicé en muchas universidades y empezamos a buscar metodologías nuevas, empezamos a buscarle enfoques diferentes, tanto para él como político cuando era político, ahora consultor de lleno 100%, y también esa forma de la nueva generación de consultores de ser un poco más tranquilos, más solidarios, más compañeros, menos individualistas, y no lo digo en el mal sentido. Hay consultores que se han dedicado, pues bueno, a hacer ellos su propia marca y les ha ido muy bien, son personas muy prestigiosas y de las que uno aprendió todo el tiempo, ¿no? Como toda la vida, pero ahora nosotros venimos como a cambiar un poco el paradigma de lo que se trabajaba antes, ¿no? A compartirnos información que le pueda servir a uno o al otro, a tratar de ayudarnos en prácticas académicas, a sumarnos con casos nuevos, a debatir temas de
de cómo la gente se siente, cómo se siente la gente. Y este papel de junior que nos ha dado la comunicación cuando estamos en campo, en campañas electorales, nos dio otro tipo de sensibilidad, ¿no? No que los grandes estrategas no les haya tocado, sobre todo los que son especialistas en tierra, que tienen que estar sí o sí creando y viendo el temperamento social de esa comunidad, pero nosotros los que tuvimos que estar ahí, ¿no? Como los que empezamos así, pollitos, y nadie nos avisó cómo era, y poco a poco empezamos a ver y a tener otra sensibilidad para poder hacer campañas. Otro tipo de discursos, otro tipo de creación de relatos, la admiración de gente que creció en otras áreas, cómo nos complementamos entre lo digital, entre el media training, cómo sabemos que todo está súper conectado aparte, porque somos muy conscientes de que no podemos ser consultores todólogos. Siempre necesitamos a alguien que sepa un poco más de otra área que nosotros y poder complementarnos en ese nuevo modelo de trabajo que van a necesitar mucho los gobiernos en este momento para poder contener desde la comunicación toda esa ansiedad social que va a haber. Bien lo dijiste, no podemos ser todólogos. La recomendación que yo le puedo dar a los jóvenes, los que nos escuchan, es que se especialicen en un área. Y me lo digo incluso a mí. ¿Cuál fue el error de Patricio Morelos? Estudiar comunicación política, porque sabes todo y sabes nada. Y esta crisis, esta pandemia, nos está obligando a decir, bueno, ¿y en qué eres el mejor? Claro. A los alumnos de la clase de Mercadotecnia Política yo les digo, bueno, ¿quieren ser consultores? Especialícense en un área, sean expertos en encuestas, sean expertos en Big Data, sean expertos en marketing digital, sean expertos en discursos, sean expertos en campañas de contraste. ¿En qué eres experto? Porque hoy vamos a muchos eventos, tomamos algunos cursos y salimos diciendo ya somos consultores. Me incluyo, así empecé yo, como todos, ¿no? Todos empezamos así. Pero llega un momento en el que dices, bueno, eres uno de 100, eres uno de 1000, pero ¿en qué eres el mejor? Entonces, partiendo de la idea de que los políticos quieren nuevos perfiles de consultores, nuevos perfiles de asesores, están buscando nuevas formas de hacer política, vamos a especializarnos en esas nuevas formas. No lleguemos a decir, bueno, yo te voy a ayudar a ser el mejor político, a ser el mejor orador, a ser el mejor en todo, porque puedes llevar una estrategia general, ese es un hecho. Pero desde mi perspectiva, lo ideal al día de hoy, y creo que esa es la mayor lección que yo he tomado del coronavirus, es especialízate en un área y procura dejar de ser ese consultor general para pasar a ser quizás el consultor general, pero que tiene la habilidad y el expertise en A, B, C y D. Sin perder algo importante, sin perder lo más fundamental en cualquiera de las áreas, sin perder la humildad. Aunque seas el mejor, aunque seas la persona que más personas llamen, todos los medios, no pierdas ni por un segundo la humildad. Cualquier persona que se acerque a decirte, a comentarte algo, aun si está equivocado, si lo puedes debatir, si lo puedes conversar, si le puedes decir, si le puedes explicar. Pero si vas con la arrogancia, yo creo que es algo que nos ha destruido un poco dentro del rubro, ¿no? La arrogancia, el individualismo, la competencia. Y yo creo profundamente, y se lo he comentado mucho a Pato, yo creo en una nueva generación de consultores que viene a ser otra dinámica, que no es mucho mejor que la que traemos. No vamos a dejar jamás de admirar a personalidades destacadas de la comunicación que creo profundamente que son buenísimas y que hay que leerlas. Gisela Ruach, Alonso Cedeño, Daniel Iboscus, Antonio Gutiérrez Rubí, que son personas que se dedican todo el tiempo a saber qué es lo que pasa, pero no pierdan la humildad, sea cual sea el rubro en el que ustedes se especialicen. Fíjate que eso me ganó la palabra ahorita Gaby en el tema de la humildad. A mí me pasó una anécdota. Yo pues obviamente yo empiezo más o menos a trabajar en este mundo de la consultoría política y específicamente las encuestas desde el 2015 en la campaña independiente de Jaime Rodríguez el Bronco, que fue una campaña muy diferente en todo México porque fue el primer gobernador independiente. Nosotros al hacer las encuestas de salida pudimos ver desde el primer minuto cómo se estaba comportando una tendencia. Y yo le platicaba a mi socio, oye, nos somos muy fregones, tenemos la capacidad de anticipar fenómenos políticos y sociales. Y me dice, no, me dice, tú tranquilo, me dice, hay otras campañas en donde puede que te vayas a equivocar y tu misma arrogancia y humildad te puede cobrar caro la factura. En el 2018 nosotros teníamos mediciones
y nosotros veíamos con gran claridad de que ganara una persona en un estado, que no voy a decir, pero es del sureste de México, y veíamos con mucha claridad que iba a ganar esa persona. Y lo que no vimos y no tuvimos la suficiente humildad como casa encuestadora fue entender temas muy cualitativos que no dependen muchas veces del dato duro de lo cuantitativo de la encuesta. Eso, el hecho de nosotros haber tenido la oportunidad de haberle dicho a ese cliente que nos contrató, tú vas a ganar, fue el peor error que nosotros tuvimos. Una encuesta no predice exactamente quién va a ganar. En algún momento determinado te dice un estado de ánimo de la sociedad, pero tú no eres futurólogo. Y para mí eso fue como un golpe de entender que todos los que nos dedicamos a este tema de la consultoría política, las encuestas, podemos equivocarnos y tenemos que pensar que lo que estamos dando está sujeto a otras corrientes, a otro tipo de movimientos. Tú me lo has dicho, Pato, de repente tú puedes ser el mejor consultor, llevar a la recta final a tu candidato casi en primer lugar y de repente algo sucede el último día de campaña. En el detrás de cámaras. En el detrás de cámaras. Y se viene para abajo todo, o simplemente un fenómeno como los que hemos vivido en México, y yo creo que Gaby también lo ha vivido en otros países, que son fenómenos de los famosos shy Trumps, que son personas que al final ocultan su preferencia y al final terminan diciendo pues que van y se decantan por alguien más. Así es. El gremio de consultores es quizás uno de los pocos gremios en los que el consultor o el asesor o la persona que está detrás de cámaras tiene un club de fans o tiene seguidores. Y para mí esto es muy raro, porque lo regular es que sigas al político, sí, pero no que sigas al personaje que está detrás del político. Y creo que esto ha generado, como bien lo comentó Gaby, una cuestión de individualismos, ¿no? De vamos a generar nuestra marca personal para yo crecer. Y yo lo digo, hay trabajo para todos. Nada más en México el próximo año se renueva el Congreso, 300 distritos. De esos 300 distritos, ponle 5 o 6 candidatos por distrito, miles de municipios, miles de candidatos, es decir, trabajo hay, como para ponernos barrera entre profesionales, entre consultores, precisamente por esta necesidad que a veces tenemos de, pues déjame demostrar que yo soy mejor que el otro, ¿no? Y como bien lo indica Gaby, creo que los nuevos consultores tenemos que replantearnos esta idea, tenemos que ver la posibilidad de ser más amigos, de ayudarnos, de colocarnos en diferentes espacios, de hacer equipo entre todos, de ir juntos a las campañas, y creo que de esta manera todos vamos a mejorar, todos vamos a aprender más, todos vamos a tener más experiencia y vamos a fortalecer un gremio que lo necesita, sinceramente. Sin duda, no será todo el gremio individualista, porque conocemos el caso de muchas personas que tienen grandes equipos, que son muy poderosos, que son muy talentosos. Sabemos que es una mínima parte del rubro que se toma esto muy personal y que trata de hacer una batalla entre ellos y nosotros, entre unos y los otros. Luego también se acostumbraron a crecer y formaron y fundaron una consultoría política totalmente diferente. O sea, ellos empezaron a hacer, cuando las campañas electorales tenían un formato mucho más duro, mucho más de tierra. Era lo que comentábamos, sí, las redes vinieron a poner en jaque todo el sistema porque empezaron a descongelar ciertas relaciones, porque a la gente le empezó a gustar saber mucho más, porque los vecinos se enteran les llega el mensaje más rápido por WhatsApp de lo que puede dar el anuncio un político, y sobre todo en temas de crisis, ¿no? Lo vimos, no sé, ahora con la pandemia lo vimos con Giuseppe Conte, el primer ministro de Italia. A Díaz es un tipo que no venía a la política y bueno, le cae este rol tan profundo y tan fuerte que es enfrentar la pandemia con lo que golpeó a Italia, ¿no? Y se le filtra un documento de dónde eran las zonas más afectadas por coronavirus. Y la gente se empieza a movilizar ese día hacia el otro lado de la ciudad, porque el mensaje a veces es tan inmediato, es tan rápido, la filtración es tan veloz, que ni siquiera nos da tiempo a nosotros desde la política de reaccionar conforme vienen los tiempos. Y si no aprendemos a ir al mismo paso o al compás de las redes sociales, me parece que más de uno va a tener un problema de crisis, tanto en gobierno como en campaña. Oye Gaby, ya para terminar te quiero hacer una pregunta, porque me lo comentaron algunas mujeres por Instagram, de cómo es ser mujer en la consultoría política. Cómo se vive, si es un área machista, si hay espacio para desarrollarse, y si lo hay, en qué áreas, cómo lo has vivido. Y
Digo, yo en lo personal no puedo responder, pero me gustaría que tú pudieras platicarles un poquito sobre eso. Hay muchos cambios, en algunos lados más grandes, en otros menos. Hay cambios desde la comunicación y hay cambios sobre todo desde la política. Vemos hoy día líderes mujeres que están haciendo muy buenos roles y muy buenos trabajos desde los ministerios, desde una Cámara de Diputados, desde las presidencias, como en Noruega. Pero la comunicación política aún es machista, aún tiene mucho machismo por dentro, que no se va a acabar de un día para el otro, y hay machismo desde las mujeres. Pero bueno, también crecimos desde la política. Yo tengo desde los 13 años siendo dirigente estudiantil, nos enfrentamos a ese rubro donde nos enseñaron a manejarnos así, y con una competitividad absoluta, y con el desprestigiar al otro. Bueno, lo vimos así cuando fuimos creciendo. Yo personalmente considero que hay muchos movimientos de mujeres que impulsan la sororidad, que impulsan el que las mujeres se destaquen. Desde la cumbre lo puedo ver y me lleno de orgullo, porque con Daniel Iboscu siempre hemos pensado en exponer que todas tengan un papel fundamental, en que todo el mundo las escuche, pero hay que una realidad. La comunicación política aún es machista, la consultoría aún es machista, y también es machista desde las mujeres. Si sos más joven, si sos más, si tenés un cargo más grande, si llegaste más rápido, porque te pasó lo mismo que te pasó a vos, Pato, desde que llegaste. Si bueno, este niñito que vine aquí a hacer, me pasó a mí en México hace un par de años atrás, cuando yo llegué, y esta es la que va a estar gerenciando la cuenta, y encima es mujer, y encima es venezolana. ¿De dónde viene? ¿Qué sabe? Está recién graduada. Bueno, también nos pasa dentro de las mujeres. Lo que pasa es que hay muchas mujeres que no se atreven a decirlo, que no se atreven a contarlo, y también hay muchos hombres que no se atreven a asumir que no le están dando los espacios que corresponden a las mujeres, y que tampoco los vamos a pedir por ser mujeres. Y eso es muy importante. Yo no quiero que a mí me den la oportunidad de estar en ningún proyecto por ser mujer. Yo quiero que me den la oportunidad de estar en un proyecto, y en los proyectos que he estado y que he disfrutado en todos los países que he podido estar, me lo he ganado porque he trabajado a pulso, porque he investigado a pulso, porque creo que soy capaz de hacer las cosas bien, y con mis errores y con mis defectos. Yo quiero que mi forma de trabajar también sea compartida con otras mujeres, y que sea apoyada y que sea impulsada, porque soy de las primeras que cree que hay mucho talento y que las mujeres somos muy buenas en esto que hacemos, comunicamos muy bien, tenemos una sensibilidad que le cuesta mucho más al hombre tener, desde hacer un discurso, desde comunicar un mensaje, desde un tweet, todas esas cosas que nos hace especiales, y que nos deja, como vos decís, Pato, hay lugar para todos. Hay lugar para todos, pero para lo que no debe haber nunca lugar desde la comunicación política es para la mediocridad y para los egocéntricos. Para esos egocéntricos, todos los que se han encargado de humillar a equipos de trabajo, que se han encargado de humillar a personas que tienen cerca, gritonear. Ese es el lugar donde nosotros tenemos que escapar, y tenemos que tratar de hacer que queden fuera del juego, ¿no? Porque nosotros queremos otro tipo de consultoría, pero hay que trabajar. Todavía el trabajo para las mujeres es súper largo, pero yo creo que ya estamos en el camino, estamos en el proceso. Vemos mujeres que yo admiro muchísimo: Natalie Becerra, Vania de Dios, Gisela Rubach, que ha sido contrincante también, y que la respeto profundamente porque tiene una metodología de ella de hacer campañas. Alejandra Sota, que es otra personalidad que a mí me gusta mucho, que es muy fuerte. Y tenemos igual Tatiana Cloutier, ¿no? Que la vemos ahí, la vemos con un temple y con una sabiduría. Y yo, de verdad, desde los espacios que podamos compartir y desde las diferencias que podamos tener, yo creo que hay muchas mujeres que están cambiando las reglas del juego, incluso para la política actual. Ya a modo de cierre, para despedirnos, me gustaría que cada uno pudiera darle un mensaje, un consejo a los jóvenes que quieren ser consultores, que están en la universidad, en la prepa, y que les gustaría dedicarse a esta profesión que disfrutamos y que nos encanta. ¿Qué consejo les podrían dar? Para mí el consejo, Pato, sería, siguiendo lo que tú dijiste, hay que ser lo suficientemente humildes para reconocer que somos buenos podemos ser buenos en todo, pero hay que profesionalizarse en una sola cosa.
Nosotros, efectivamente, como te ha pasado a ti y ya estás viendo, decidimos irnos por el tema de la investigación y las encuestas, sobre todo por nuestra personalidad digamos que más enfocada en lo que son los datos duros. A nosotros nos gusta desde siempre los datos duros, a mí y a mi socio nos gustan los datos duros, y decidimos dejar un poco el tema de comunicación para los que saben, para personas que tienen esa capacidad de generar mensajes que conecten con la gente, y nosotros nos encargamos mejor de medir cómo va la opinión pública el día a día. Gaby. Mi consejo es que nunca paren de leer, que traten de absorber todo lo que puedan, desde asesores, desde académicos, desde que no dejen de comprometerse con aprender, porque aparte el mundo que viene nos requiere y nos necesita preparados. Nunca vas a ser lo suficientemente joven como para no ocupar un cargo, como para no ser asesor, como para no hacer un buen trabajo. La juventud no es una excusa. Por ahí la inexperiencia, bueno, nadie nace aprendido, pero no tengan miedo a probar, no tengan miedo a que los primeros años de esta carrera son muy difíciles, pero si lo sabes aprovechar puedes aprender muchísimas cosas y puedes llegar a ser bueno, pero no te creas que eres bueno aunque el mundo te lo grite. Siempre vas a tener que ser un poco mejor, como persona, como profesional. Y 3, no abandones a tu familia. No te comas esto de vivir montado en un avión, porque la familia es fundamental. No te olvides de que hay una mamá, de que hay un papá, de que hay hermanos, de que hay amigos. No desconectes con eso por entregarte al trabajo, porque lo que tiene el mundo de la comunicación es que te absorbe 24/7. No pierdas ese valor, porque siempre que te sientas en tu casa vas a volver a creer en esos valores, en esos principios, y cuando vos te veas como ese ser humano vas a poder crear contenido cercano para un político, para una política, y ahí vas a empezar a ser el mejor consultor que quiero ser. Concuerdo con Gaby, creo que cuando uno arranca en la dinámica del consultor, te gusta esta vida de los aeropuertos, te gusta esta vida de salir, de viajar, pero pasado el tiempo te das cuenta de que faltas a los cumpleaños, te das cuenta de que no vas a las carnes asadas, te das cuenta de que pierdes la oportunidad de estar con tu familia, o que incluso llega el momento en el que ya ni siquiera te invitan a los eventos. ¿Por qué? Porque nunca estás, porque siempre estás en otro lugar, ¿no? Entonces creo que hay que buscar el equilibrio entre sí salir, sí trabajar, sí estar ahí, pero también de buscar los espacios para trabajar y para estar con la familia. A modo de consejo, concuerdo, leer siempre, prepararse siempre. Yo en lo personal sí soy fiel creyente de la escuela, sí creo que hay que estar siempre en capacitación permanente, y esta idea de tener mentores, ¿no? Nunca vas a ser el mejor, siempre va a haber alguien con más experiencia. Hay muchos consultores a los que yo les agradezco el apoyo. Uno de ellos, por ejemplo, Iago de Marta, que me ha dado muchos consejos que me han servido para el trabajo y para lo personal también, ¿no? Entonces, esas serían las recomendaciones, creo que son buenas, creo que ha sido una gran conversación. Le agradezco mucho a Gaby que se haya dado el tiempo de platicar con nosotros, te agradezco, Héctor, y pues nos vemos ahora sí el próximo miércoles. Gracias por los comentarios, sigan compartiendo, de verdad los leemos, y díganos de qué más les gustaría que estemos platicando, ¿no? Y nos vemos la próxima semana.